bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Gloria, gloria sea a Dios. Glory, glory be to ¿Cuántos God. están contentos? How many of you are happy? ¿Cuántos están listos? How many of you are ready? Aleluya. Hallelujah. Te invito a 1 Corintios capítulo 13, Let's go to 1 Corinthians chapter 13. versículo 11. And we're going to read verse 11. Reina Valera 60 dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. ¿Cuántos saben aquellas mujeres How many know those women? que ahí puede decir, más cuando fui mujer, Now, when I was a woman, dejé lo que era de niña? I left what was as I was a child. Aquí nos está hablando a la humanidad en general. This is speaking to humanity in general. No está hablando específicamente un género específico, It's not speaking to a specific gender, sino nos está hablando a todos. but it's speaking to everybody. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, When I was a child, I spoke like a child. pensaba como niño, I thought like a child. jugaba como niño. I played like a child. En otras palabras, el comportamiento In other words, the behavior que tenías era como niño porque eras un niño. that you had was like a child because you were a child. Ahora, Now, cuando venimos a Cristo, when we came to Christ, aceptamos a Cristo en nuestro corazón we accepted Christ in our heart como Señor y Salvador nuestro. as Lord and Savior. Y conforme va pasando el tiempo, And as the time is going by, hay un desarrollo en nuestra vida espiritual. there's a development in our spiritual life. Ahora, Adán, Now, Adam, cuando él fue creado, when he was él created, no fue creado un niño, he wasn't created a little child. él fue creado un adulto. He was created as an adult. Right. Entonces, nosotros, So we, cuando venimos a Cristo, when we came to Christ, tiene que haber una renovación en nuestra alma. there has to be a renewing in our Cuando nos souls. quedamos en la vieja manera de pensar, When we stay in the old way of thinking, nos quedamos en la etapa de niño en nuestra vida espiritual. we stay in the child phase in our spiritual life. Pero cuando empezamos a desarrollar esa vida espiritual en nuestras vidas, But when we start developing that spiritual life in our lives, empezamos a adoptar un comportamiento maduro, llegando a la posición o a la madurez de un hombre o una mujer. we start behaving with a maturity. Amén. Amen. Ahora te voy a leer en la versión de la Pasión. Now I'm going to read the Passion Version. Esto no está en mis notas, eso vino ahorita antes del servicio. And this is not in my notes. This came right before the service. Dice, la Pasión dice, cuando era niño hablaba en maneras de niñez. Go ahead. When I was a child, I spoke about childish matters. Dice, porque vi las cosas como un niño For I saw things like a child y razonaba como un niño. and reasoned like a child. ¿Oíste bien? Did you hear that? Te lo voy a volver a leer. I'm going to read it again. Cuando era niño, When I was a child, hablaba cuestiones como niño, I spoke about childish matters. porque veía las cosas como un niño For I saw things like a child y razonaba como niño. and I reasoned like a child. Ahora, tenemos la vida en la carne y la vida en el espíritu, y ahorita vamos a entrar en eso. Now we have the life of the flesh and the life of the spirit, and we're going to get into that. Cuando una persona inmadura When an immature person se mantiene en las cosas de la carne, razonando de acuerdo al mundo de pecado, when they maintain themselves or reason according to the flesh
like the sinful world, estás teniendo un comportamiento como un niño. you're having a childish behavior. Y aquel que empieza a vivir en el fruto del Espíritu And the one that starts living in the fruit of the Spirit y empieza a ejercer el fruto del Espíritu and starts exercising the fruit of the Spirit es porque es considerado un hombre o una mujer madura. is because they're considered a man or a woman that are matured. Dice, la segunda parte del versículo dice, pero el día llegó cuando maduré But the day came when I matured, y puse a un lado las maneras o los caminos de niño. and I set aside my childish ways. Cuando llega la madurez, When maturity comes, es nuestra responsabilidad, it's our responsibility nuestra obligación, or our obligation el poner las cosas de niño a un lado. to put the childish things to the side. Aleluya. Hallelujah. That's right. Estoy predicando mejor que tu respuesta. That's right. I'm preaching better than your response. Vamos a Primera de Pedro, Let's go to 1 Peter capítulo 1. chapter 1. Vengo contenta, And I'm happy, pero tiene que haber fruto que permanece en nuestras vidas. but there has to be fruit that remains in our lives. Es incorrecto que haya una fluctuación, It's incorrect for there to be a fluctuation, el que vaya arriba y abajo. for it to be going up and down. Tiene que haber una permanencia. There has to be a remnant. Dice la palabra que habitemos en Cristo. The word says to abide in Christ, No es a veces sí, a veces no. not as just sometimes Debe yes, de ser sometimes una no. permanencia. Should be a remnant. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Reina Valera dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Having been born again, not of the corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. Tú y yo fuimos renacidos de una simiente que no tiene corrupción. You and I were born again from a seed that doesn't have corruption. Dice, y la palabra que vive y permanece para siempre. And the word that which lives and abides forever. Amplificada clásica dice, usted ha sido regenerado, nacido de nuevo, no de un origen mortal, una semilla o esperma mortal, sino de uno que es inmortal por la palabra de Dios, siempre viva y duradera. You have been regenerated, born again, not from a mortal origin seed, sperm, but from one that is immortal by the ever-living and lasting word of God. Amén. Amen. Ahora, la de la pasión. Dice, porque por la palabra de Dios eterna y viva habéis nacido de nuevo. Y esta semilla que Él plantó dentro de usted nunca podrá ser destruida, sino que vivirá y crecerá dentro de usted para siempre. For through the eternal and living word of God you have been born again, and this seed that he planted within you can never be destroyed, but will live and grow inside of you forever. Amén. Amen. Y nos da mucha alegría leerlo. You guys are not excited to read that, Pero déjame decirte algo. but let me tell you something. ¿Qué sucedió con aquel árbol What happened with that tree? que Jesús esperaba comer higos de él? That God was expecting to eat eagles from it, fig fruit from it. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? What did Jesus do? Lo maldijo por falta de fruto. He cursed it because it didn't have fruit. Hallelujah. Uh-oh. Eso también no está en mis notas. That was not on my notes. Ahora, te lo voy a volver a leer. I'm going to read it again. Porque por la palabra de Dios eterna y viva habéis nacido de nuevo. For through the eternal and living word of God you have been born again. Y esta semilla que Él plantó dentro de usted nunca podrá ser destruida.
And this seed that he planted within you can never be destroyed, sino que vivirá y crecerá dentro de usted para siempre. but will live and grow inside of you forever. Hallelujah. Pero ¿qué vas a hacer tú con esa semilla? But what are you going to do with that seed? ¿La vas a nutrir? Are you going to nurture it? ¿Qué tipo de fruto vas a permitir que crezca en ese árbol? What type of fruit are you going to let grow from that tree? Cuando recibimos por fe When we receive by faith a Jesús como Señor y Salvador nuestro, Jesus as our Lord and Savior, Dios sembró su espíritu God sowed his seed y su palabra en nuestros corazones and his word in our hearts como una semilla. as a seed. Y fuimos nacidos de nuevo And we were born again en nuestro espíritu in our spirits por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. by the incorruptible seed of the word of God. Amén. Amen. Lo leímos en los 2 versículos anteriores. We read it on the first two verses. Ahora vámonos a Gálatas, Now let's go to Galatians capítulo 5. chapter 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer Reina Valera 60. Galatians 5, verse 16. King James Version. New King's Version. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Podemos decir en este versículo, We can say in this verse, sé un cristiano maduro be a mature Christian y no andes en cosas de niños. and don't deal with childish things. 17. 17. Dice, porque el deseo de la carne, For the desires of the flesh, el deseo de un niño, the child desires of a child, es contra el espíritu. is against the Spirit, Y el del espíritu and the Spirit es contra la carne, contra el niño. is against the flesh, Con against el the child, inmaduro. against the immature person. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. And this is against each other so that you won't do any contrary. Pero si sois guiados por el espíritu, So if you're guided by the Spirit, eres maduro, if you're mature, no estáis bajo la ley. you are not under the law. That's right. Amen. Amen. Ahora vamos a entrar al 19. Now we're going to read 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. And now the works of the flesh are evident, Dice que son, which are, esas son las obras de un niño: those are the childish things, adulterio, adultery, fornicación, fornication, inmundicia, uncleanness, lascivia, lewdness, idolatría, idolatry, hechicerías, sorcery, enemistades, hatred, pleitos, contentions, celos, jealousies, iras, outbursts, tiendas, selfish disensiones, dissensions, herejías. heresies, 21, envidias. envy. ¿Un niño es envidioso? A child is envious, Y envidiosas también. Homicidios, homicide, borracheras, drunkenness, orgías, revelries, revelries, y cosas semejantes a estas, and the like of which I tell you. acerca de las cuales os amonesto, y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Of which I tell you beforehand, just as I told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ahora versículo 22. Now verse 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, But the fruit of the Spirit, fruto de aquel que es maduro, the fruit of that one that is mature, dice, es amor, is love, gozo, joy, paz, peace, ciencia, long-suffering, benignidad, kindness, bondad. goodness. Dice fe, pero es fidelidad. It says faith, but it's faithfulness. Tienes Reina Valera, dice fe, pero es fidelidad. It's faithfulness, 23 dice mansedumbre, gentleness, templanza. self-control. Contra tales cosas no hay ley. Against such there is no law. Ahora, aquí podemos incluir We can include humildad. humility. Hay cosas del fruto Humbleness. del Espíritu que van implícitas.
cosas que son parte del fruto del Espíritu There's things that are part of the fruit of the Spirit. van implícitas. They're included in there. Okay. La humildad es una de ellas. And humbleness is one of them. La humildad es parte del amor. Humbleness is part of love. Amén. Amen. Ahora, déjame compartirte el día martes que estábamos en la oración, Now let me share on Tuesday when we were in prayer, mientras estábamos orando, while we were praying, vi algo en el espíritu. we saw something in the Spirit. ¿Cuántos vieron la película de Turbo? How many saw that movie called Turbo? Levanta la mano el que vio la Raise película. up your de hand Turbo. if you saw it. Es una caricatura de un It's a cartoon of a snail. ¿Qué es un snail? Un caracol. Es un caracol que se metió dentro de un carro It's a snail that went inside a car y ingirió no sé cómo se le llama, el nitro de los carros, los que los hace ir bien recio. and it inherited the nitrogen. Nitrógeno. Yes. What was that blue stuff in there? Era un líquido que hace que los carros vayan muy recio. It was a liquid that makes the cars go really, really fast. Y entonces este caracol, And the snail, ¿cuántos saben que los caracoles van súper lentos? how many of you know that the snails go very slow? Resultó que este caracol And it resulted that the snail se convirtió en algo extraordinario. converted himself into something extraordinary. Y por eso se llama Turbo, And that's why he's called Turbo. porque era el más rápido, el más veloz de todos los. He was Los the fast caracoles. one. He was the fastest one of all the snails. Amén. Amen. Ahora, si no has visto la película, te la recomiendo. Es una caricatura y es excelente. If you haven't seen it, I recommend it. It's an excellent movie. Entonces, volviendo al martes So now going back to on Tuesday, y en referencia a lo que es el fruto del Espíritu in reference to what the fruit of the Spirit is, y la humildad y todas esas características que necesitamos como hijos de Dios. and humbleness and all those characteristics that we need as children Las of cosas God, que no están aquí incluidas son las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios, que es congregarnos, those are things that are not included here, that things that we have to do as a child of God, which leer is la palabra, congregate, read the word, orar en lenguas, speak in tongues, el ser íntegros, to be ser santos. holy. O sea, hay muchas otras cosas There's many other things. que no nomás es el fruto del It Espíritu. is not just the fruit of the Spirit. El diezmar, Tithe, el ofrendar, the offering, el servir, to serve, todas esas cosas son parte all those things are part como de nuestra vida espiritual. of our spiritual lives. Y entonces, lo que vi So what I saw, eran como pequeños caracolitos turbos. it was like little small turbo snails. Y estos caracolitos, cada uno representaba, por así decirlo, un fruto del Espíritu. And these snails, each one of them represented a fruit of the Spirit, Representaban el congregarnos, and they represented to congregate, el traer nuestros diezmos. bring our tithings. Cada uno Or- era una cosa. El diezmo era un caracol, Each one was a thing. One snail was a tithing. servir era otro caracol, Serving was another la snail. humildad era otro caracol, Humbleness was another el snail. amor era otro The caracol. love was another snail. Sí, eran muchos caracolitos. There was a bunch of little snails. Y estos muchos caracolitos And all these little snails componían, por así decirlo, a una persona. were making or put all together one person. Y era como un círculo que cada caracolito tenía que correr. And it was like a circle that each snail had to run. Y cada uno de ellos propelaba o avanzaba And each one of them was propelling or advancing el círculo más grande. in a bigger circle, Ese representaba una persona. which was representing the one person. Entonces, cada aspecto o cada caracolito pequeño, So each small snail, si por ejemplo la persona era fiel en venir a la iglesia,
So, for example, if the person was faithful in coming to church, ese caracolito estaba en turbo. Run, 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 that dando little snail vueltas y was in vueltas y turbo, vueltas turning and turning in circles en la pista de él, ¿no? in that person's. Ahora, si una persona no era fiel con los diezmos, Now, if a person was not faithful with the el tithings, caracolito no era turbo. the snail was not a turbo. Era un caracolito normal. It was a normal snail. Come on. Apenas va caminando. But it's barely walking. Ahora, si el de la ofrenda, Now, the offering, más o menos, more or less, conforme al desarrollo en cada área, era la velocidad que ese caracolito avanzaba. according to the advancement in each area, that's how the snail would be advancing. Ahora imagínate, cada área de nuestras vidas Now, imagine each area of our lives operando el 100%. operating at 100%. Wow. Ahora, todos turbo, vum, 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 un All in avance turbo sobrenatural. advance. An advance that would be supernatural advance. Pero ahora imagínate Now imagine un caracolito, one little snail, vamos a suponer la ofensa, the offense. no opera, no function, No pera. it doesn't work. No Ofendes, funciona. te ofendes rápido. You get offended quickly. Entonces ese caracolito, el turbo de ese caracolito, nomás no. Then that turbo of that little snail, it just wasn't turned on. Viene a la iglesia cuando tiene problemas. You come to church when you have problems. Uh-oh. Ese caracolito That little snail, apenas se mueve. it's barely moving. Entonces, Come on. ¿puedes verlo? Can you see that? Entonces, el avance de esa persona es muy lento. The advancement of that person is very slow. Por eso es importante y encajó perfecto. That's why it's very important, and it put together perfectly. Cuando era como niño, When I was like a child, hablaba como niño, I spoke like a child. actuaba como niño. I acted like a child. Entonces está la lentitud. So there's that slowness. Pero cuando eres maduro, But when you're matured, practicas y haces las cosas que pertenecen al Espíritu. you practice and you do the things that pertain to the Y Spirit. eso provoca un aceleramiento. And that provokes an acceleration. Ahora, eso Now. es en lo individual. Now that's Ahora individually. imagínate colectivamente como iglesia. Now imagine collectively as a Que church todos estemos el that 100%. we all are at 100%. Ooh, glory. Amén. Somos parte de un cuerpo de Cristo. We are a part of a body of Christ. Necesitamos comprender que afectamos a aquellos que están a nuestro alrededor. And we need to understand that we affect those that are around us. Necesitas comprender que no solamente es el hermano o es la hermana. And you need to understand it's not just the brother or the sister. Estás afectando el cuerpo de Cristo. A Cristo mismo estamos afectando. You're affecting the body of Christ, Christ himself. Por eso tenemos que cuidar cada aspecto de nuestras vidas, That's why we need to take care of each aspect of our lives. que es el amor, Everything that's la love, paz, peace, la paciencia, patience, la benignidad, la fidelidad, la faithfulness, mansedumbre, la templanza, la humildad. humbleness. Todo tenemos que cuidarlo. We have to take care of all that. ¿Por qué? Porque si para Dios es importante, para mí es importante. Because if it's important for God, then it's important for me. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. El versículo 24 Verse 24. dice, pero los que son de Cristo, los maduros, And those who are Christ dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. have crucified the flesh with its Han passions and desires. crucificado los berrinches del niño. Have crucified the The tantrums of the child. the child of the child. Amén. Amen. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Si somos maduros, vamos a andar en el Espíritu. If we're mature, we're going to walk in the Spirit. Amen. 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 Aleluya. Hallelujah. La naturaleza de la carne The nature of the flesh quiere imponer y gobernar.
wants to impose and govern. El niño quiere imponer y quiere gobernar. The child wants to impose and govern. Pero cuando usamos la sabiduría de Dios y su palabra, But when we use the wisdom of God and His Word, cuando Dios nos dice algo, when God tells us something, esa es mi verdad. that is my truth. Esa es mi decisión. That's my decision. Eso es lo que voy a hacer. That is what I'm going to do. Me guste o no me guste, eso es lo que voy a hacer. Whether I like it or not, that's what I'm going to do. Dios me dice que me congregue, God says for me to congregate. tal vez sea inconveniente, Maybe it can be inconvenient. pero eso voy a hacer. That's what I'm going to do. Eso es lo que uno maduro hace. That's what a mature person does. Aquel que es un niño That is a child le da prioridad a las cosas que están sucediendo secundariamente. gives priority to the secondhand stuff that's happening. El otro día, The other day, una persona iba a cerrar un negocio a person was going to close a el business día jueves en la tarde, on Thursday afternoon, 6, 7 de la tarde. about 6 or 7 p.m. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? What did this person do? Actuó como una persona madura. They acted like a mature person. Dijo, ¿sabes qué? You know what? Este día no puedo, tengo iglesia. I can't. I have church. Te puedo atender mañana. I can take care of you tomorrow. Y se estaba hablando de un negocio. And we were speaking about a business. No se estaba hablando de una transacción de $100, de $200, de $500. We're not speaking about a transaction that was $100, $500. Un negocio. It was a business. Come on. Entonces, el fruto So the fruit, se ve. you can see the fruit. No, el fruto no es decir, yo soy maduro. The fruit is not to just say, oh, I'm No es matured, decir, ya no actúo como niño. or say, oh, I don't act like a child. El fruto se ve. You can see the fruit. Cuando Jesús llegó a obtener un higo de aquel árbol, When Jesus was able to obtain a fig from that tree, se dio cuenta que el fruto no estaba. he realized that the fruit was not there. El fruto se ve en tu vida. You can see the fruit in your El life. fruto se ve en mi vida. The fruit is shown in my life. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. El error que hemos cometido es dialogar y simpatizar con lo que ya está establecido. The error that we have made is to sympathize and have a dialogue with what has been established, La palabra. with the word. Si ya sabes lo que es, If you know what it is, no dialogues y no simpatices con ello. then don't sympathize or don't dialogue with it. Di, esto no es para mí, Say, this is not for me. esta no es mi naturaleza. This is not my nature. Siguiente. Next thing. Ya no tengo tiempo para ti. I don't have time for you. Come on. No simpaticemos con cosas que no valen la pena. Don't sympathize with things that we don't are not worth it. No pases tiempo en cosas que no valen la pena. Don't take time on things that are not worth it. Leímos anteriormente en otros servicios, redime el tiempo. We read in another services to redeem your time. Amén. Amen. Tenemos que aprender a decidir. We have to learn how to decide. Esto es quién soy yo ahora. This is who I am today. No te puedo atender hoy tengo servicio. I can't take care of you today. I have service today. Cuando tú honras a Dios y Dios ve que lo estás honrando, And when you honor God and God sees that you're honoring Him, se encarga de ti. He takes care of you. Y hay personas que no hacen lo que tienen que hacer And there's people that don't do what they need to do. y se enfrentan con situaciones They confront with y situations vienen y dicen, Señor, pero yo voy a la iglesia y te sirvo. and say, Lord, well, I go to church and I serve you. Lo haces, pero lo haces a tu manera. You do it, but you do it your way. No lo haces a la manera que Dios demanda en su palabra que se haga. You don't do it the way God demands it on His word. Y es por eso que hay falta. And that's why there's lack. Es por eso que hay escasez. Es por eso que hay enfermedad. That's why there's Es sicknesses. por eso que cosas suceden. That's why things happen. Que asumimos y creemos que honramos a Dios. Because we assume and we believe that we honor God. Tal vez sí lo haces, pero lo haces con tu verdad.
And you might do it, but you do it with your Lo truth. haces a tu manera. Do it according to your Y will. aquí no se trata de tú o mi verdad o mi opinión. It's not about your truth or my truth, No it's se or your trata opinion, de lo que Él estableció en su palabra. but it's about what he established in his Como word. Él lo ve en su palabra. How he sees it in his word. Aquí sale sobrando tu opinión y el mío. Your opinion and my opinion are, Y la persona más ungida de toda la tierra, si no está conforme a la palabra de Dios, and if you're not according to the word of God, no está correcto. they're not correct. Amén. Amen. Aleluya. Colosenses capítulo 3. Let's go to Colossians chapter 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colossians 3, verse 5. Reina Valera dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Podemos decir, hacer morir pues las cosas del niño, We can say, let's put to death the things of a child, del inmaduro. of the unmature one. ¿Por qué? Porque un inmaduro va a fornicar, Why? Because an immature one is going to fornicate. va a estar en impureza, He's going to be uncleanness. va a tener pasiones desordenadas, They're going to have evil desires, malos passions, deseos, covetousness, va a ser avaro, which envidioso. they're going to be envious. Amén. Amen. Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los impíos Because of these things, of the wrath of God is coming upon the unbelievers. cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Things that the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. El mensaje. The message. Dice, y eso significa matar o acabar con todo lo relacionado con esa forma de muerte. And that means killing off everything connected with that way of death. Dice, la promiscuidad sexual, Sexual promiscuity, impureza, impurity, lujuria, lust, hacer lo que le apetezca cuando le apetezca doing whatever you feel like whenever you feel like it, y agarrar lo que atraiga su imaginación. and grabbing whatever attracts your fancy. Aleluya. Dice, esa es una vida formada por cosas y sentimientos That is a life shaped by things and feelings en lugar de por Dios. instead of God. El mundo de pecado, la tradición y la costumbre The sinful world, the tradition and customs, nos ha enseñado a vivir por el sentimiento, has taught us how to live by the feelings, por los 5 sentidos, by the five senses. lo que veo, What I see, lo que huelo, what I smell, lo que tiento. what I touch. Es que esto no me gustó. Oh, well, I don't like this. Ya no lo voy a hacer porque no me gustó. I'm not going to do this again because I didn't like it. Ay, es que el pastor me miró feo. Oh, because pastor looked at me wrong. Son los sentidos. Those are the feelings or the senses. Son cosas carnales, son cosas de niños. Those are fleshly things, childish things. Come on. Dice, es por este tipo de cosas que Dios está a punto de estallar en enojo. It's because of these kinds of things that God is about to explode in anger. Amén. Santo. Y Amen. estas cosas son puertas abiertas al enemigo. And these are doors that are open to the enemy El vivir bajo la condición de niño, to live under the condition of a child, vivir bajo la ofensa, live under offense, el vivir bajo todas estas características, el fruto de la carne, to live under all those characteristics as on the flesh. es una puerta abierta a It's Satanás. an open door to Satan. ¿Por qué? Porque estamos siendo rebeldes a lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Why? Because we're being rebellious to what we already know what we need to be doing. Amén. Amen.
Así que tenemos que hacer morir So we have to put to death lo carnal, lo terrenal, fleshly, the earthliness, y el fortalecer and strengthen la vida del Espíritu. the life of the Spirit, El engrandecer, el madurar la vida del Espíritu. to enrich, to grow the life of the Spirit. Acuérdate de los turbos. Remember the turbos. Amén. El avanzar. To advance. Aleluya. Hallelujah. Y una de las maneras como lo hacemos, hablar en lenguas. And one of the ways that we do it is to speak in tongues. Romanos 8. Let's go to Romans 8. Versículo 26. Verse 26. Reina Valera dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Si hay tiempos en nuestra vida en donde hay una debilidad o somos inexpertos en esa área, There's things in our lives where we're not an expert in certain areas in our lives. no tenemos la experiencia, por así decirlo. We can say we don't have the experience. Cuando oramos It says when we pray en lenguas, el Espíritu gime por nosotros. in tongues, the Spirit intercedes with En groanings. otras palabras, pone en nosotros la respuesta In other words, He gives us the response para que podamos avanzar y sobrepasar esa debilidad o esa inexperiencia que tenemos. so we can advance through the unexperience that we don't have. Amén. Amen. En la amplificada clásica dice, así también el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos sostiene en nuestra debilidad, porque no sabemos qué oración ofrecer ni cómo ofrecerla dignamente como debemos. Pero el Espíritu mismo sale al encuentro de nuestra súplica y aboga por nosotros con anhelos indecibles y gemidos demasiado profundos para expresarlos. So too, the Holy Spirit comes to our aid and bears us up in our weaknesses, for we do not know what prayer to offer, nor how to offer it worthily, as we ought. But the Spirit Himself goes to meet our supplication and pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance. Dice, demasiado profundos para expresarlos. Too deep for utterance. Hay veces que hay cuestiones en lo natural que no se puede expresar. There's things questionable in the natural that we cannot express. Situaciones en nuestras vidas que tal vez naturalmente no podamos sobrellevarlas. Or situations in our lives that we can probably not handle. Pero por eso está ahí el Espíritu Santo. That's why the Holy Spirit is there. Que Él entra a nuestra ayuda. He enters to help us. Él viene a nuestro, pues sí, a nuestra ayuda, a rescatarnos, esa es la palabra, a nuestro rescate. He comes to help us, to rescue us. Amén. Amen. Dice la palabra que Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Where it says that He has much more to give us than for us to ask. Lo que nosotros consideramos una limitación, What we consider a limitation, Él es un experto. He's an expert. Por eso necesitamos la dependencia en Él. That's why we need the dependency on Him. Porque tal vez no tengamos, sí es cierto, tal vez no tengamos la fuerza para hacerlo. Maybe we don't have the strength to do it, X situación. or whatever situation. Pero cuando dependemos en Él y de Él, But when we depend on Him and cuando in Him, oramos en el Espíritu, and when we pray in the Él Spirit, viene al rescate nuestro He comes to rescue us. y Él provoca que nosotros podamos superar esa And situación. He provokes that we can Es lo que dice, bástate Pass de that mi situation. gracia. My grace is My sufficient. grace is sufficient. Bástate de mi gracia. My grace is La sufficient. gracia de Dios está ahí para alcanzar la falta de o la limitación de nuestra parte. The grace is there so that you can reach what is missing or our limitations. Y nos hace que logremos lo que necesitamos lograr en ese momento. And it helps us
come through what needs to be done. Aleluya. Hallelujah. Efesios capítulo 5, Ephesians chapter 5, versículo 14. verse 14. Reina Valera. King Dice, James. por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Therefore he says, awake you who sleeps, arise from the dead, and Christ will give you light. 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. 15. See then the way you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. See the way you walk. El que es maduro, The one that's mature mira con diligencia cómo anda. looks with diligence on how they're walking. Aquel que es niño, The one that's a child, no más camina y corre y no le importa. he just runs and walks and he don't care. ¿Quieres verlo? You want to see it? Traigan a Liam. Go look at Liam. No traigan. Pero para que te des una idea. But so you can have an idea. Él hace lo que quiere cuando quiere. He does whatever he wants when he wants. A él no le importa si es la 1 de la mañana, si son las 5 de la mañana, si son las 7 de la tarde. He doesn't care if it's 1 a.m., 5 a.m., 7 p.m. Él quiere hacer lo de él. He wants to do whatever he wants to do. Y los niños en Cristo And the children in Christ, hacen lo que les da la gana. they do what they want. Vienen a la iglesia cuando quieren, They come to church when they want. diezman cuando quieren, They tithe when they want. oran cuando quieren, Pray when they want. Come on. sirven cuando les da la gana. They serve whenever they feel like it. Uh-oh. Come on. Andan en amor cuando les da la gana. They walk in love whenever they feel like it. Tienen paciencia dependiendo de la persona. They have patience depending on the person. Si es un policía, If it's a policeman, si es el pastor. if it's pastor. Solamente cuando anda el pastor enfrente, ¿no? Only when pastor's up in the front. Pero a las espaldas es otra cosa. But behind him is something else. Come on. Santo. Preach it, pastor. Dice, no como niños. Not like a child. Dice, no como necios, dice, pero no como niños, Not like a child, sino como sabios, como maduros. but like wise, matured. Un maduro es sabio. A matured person is a wise person, Se aprovechando bien el tiempo. Uno maduro aprovecha bien el tiempo. taking advantage of the time Dice, porque los días son tan buenos. because the days are so good. 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, Therefore, do not be unwise, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. but understand what the will of the Lord is. ¿Cuál es la voluntad del Señor? What is the will of the Lord? Su palabra. His word. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Su What palabra. is the wisdom of the Lord? His word. 18 dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, And 18 says, and don't not be drunk with wine in which is dissipation, antes bien, but be sed llenos del Espíritu. filled with the Spirit. Una versión dice, el estar siempre lleno con el Espíritu. Another version says to be always filled with the Spirit. Be being filled with the Spirit. Estar lleno siempre con el Espíritu. Be being filled always with the Spirit. Amén. Amen. Una cosa es llenar algo One thing is to fill something y tomarle and drink out of it, y ya no está llena. and it's no longer full. Vamos a suponer que está llena hasta arriba. We're going to suppose that this is full all the way to the top. ¿Está llena? Is it full? Préstame su agua, hermana. El estar siempre lleno es que yo le tome agua To always be full, that's for me to drink water, y se vuelve a llenar.
and it got filled up again. A esto se está refiriendo. That's what it's referring to. El siempre estar lleno. To always be No filled, esto. not this. No el estar lleno y luego estar vacío o estar a medias. Not to be filled and then be emptied or be halfway. Mantenerte lleno, But to gracias. maintain yourself filled. Esto es ser un niño. This is being a child. Te llenas y te vacías. You get full and then you Te get empty. llenas y te You vacías. get full and then you get empty. El maduro A matured one se mantiene lleno. maintains himself full. Que vino un problema, When a problem came, se mantuvo lleno. he maintained himself full. Amen. That's Te right. corrieron del trabajo, That they let you go at work, se mantuvo lleno. you're still full. Te dejó el marido, te dejó la esposa, That your wife or your husband left you, se still mantuvo full. lleno. ¿Sí me entendiste? Did you understand it? El continuar, le debo media botella de agua, hermana. Es una continuidad de mantenernos en la llenura del Espíritu Santo y la palabra. It's a continuation of being filled in the Spirit and the Word. No puedes estar lleno, You cannot be full. más bien, no debes estar lleno There again, you should not be full del Espíritu y no de la palabra. of the Spirit and not the Word. Come on. Tiene que estar el balance, acuérdate del balance, la palabra y el Espíritu y la acción también. You have to have a balance, the Word and the Spirit and the action as well. El 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in our hearts to the Lord. ¿Cómo te vas a mantener lleno del Espíritu? Are you going to maintain yourself full of the Spirit? Hablando correctamente, Speaking correctly, hablando la palabra. speaking the Word. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Speaking to one another in psalms and hymns, spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. El maduro así habla. A mature one, that's how he speaks. El que es niño The one that's a child se queja por todo. always complains about things. Come on. El 20 dice, dando siempre gracias Giving thanks cuando te vaya bien. always or when everything is well. Dices, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Giving thanks always for all things to God the Father in our name of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Aquí donde dice, no os embriaguéis con vino. Where it says that you are not going to Verse 18. be not drunk by wine. Podemos decir, no te llenes con cosas naturales We can say don't get full of natural things o con cosas que pertenecen a la dimensión de la carne. or things that pertain to the dimension of the flesh, No, con el Espíritu Santo. Amén. but with the Holy Spirit. Amen. Aleluya. Hallelujah. Debe de haber en nosotros siempre una frescura. There should always be a freshness in us, Como hay una frescura, el siempre estar llenos. like there is a freshness always being full En medio de cualquier circunstancia. in the middle of whatever circumstance. Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5. Oh, ahí estamos. Yeah. Vamos a leer la nueva traducción viviente. No, a ver, déjame ver. Bueno, está bien. The New Living Translation. Dice, porque la luz, 5:14, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice. 14. Money 5:14. money is put into No. 5:14. oh, it's Efesios 5:14. Ephesians. Porque la luz hace todo posible. Podemos decir porque la palabra hace todo posible. For the light makes Visible, everything perdón. visible. We could say the word makes everything visible. Por eso se dice, That's why it says, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. ¿Ven?
Amen. Cristo es la palabra. Christ is the word. Cristo nos da luz, la palabra nos ilumina. Christ gives us light. Así que tengan cuidado de cómo viven, no como necios, sino como sabios. So be careful how you live. Don't live like fools, but like who are wise. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Make the most of every opportunity in these evil days. Luego el 17, fíjate cómo dice. And look at what 17 says. No actúen sin pensar. Don't act thoughtlessly. Un niño actúa A child acts sin pensar. thoughtlessly. Un niño puede tener una botella de veneno A child can have a bottle of poison, y no sabe qué es. and they don't know what it Y is. ese niño se lo va a tomar. And that child might drink ¿Por it. qué? Porque no piensa. Why? Because they don't think. Y te diciendo, no actúes sin pensar. Saying don't act thoughtlessly. Tal vez tengas una morena enfrente de ti preciosa You might have a precious woman in front of you, o un lavadero enfrente de ti muy guapo. you might have a very handsome guy in front of you, Te está diciendo, no actúes sin pensar. saying don't act thoughtlessly, No actúes en la carne. don't act in the flesh. Dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. But understand what the Lord wants you to do. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Don't be drunk with wine because that will ruin your life. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, Instead, be filled with the Holy Spirit, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. No chismes acá entre nos, hermana, que no se entere nadie. No nosiness here between me and you, sister, so nobody would know. No, dice aquí cantando salmos e himnos. I know it says singing psalms and hymns. Amplificada clásica. Amplified Classic. Dice, por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, hará amanecer sobre ti y te dará luz. Therefore he says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall shine, make day dawn upon you, and give you light. Mira pues con cuidado cómo andas, cómo caminas. Look carefully how you walk. Mira con cuidado, Look carefully. o sea, con una determinación, con cuidado. Look carefully, like with a determination. Yo puedo andar caminando y no me fijo y hay un hoyo y voy a caer en el hoyo. I can be walking and there's a hole and I'm going to fall in that hole. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo atención, no me estoy percatando de lo que está a mi alrededor. Why? Because I'm not paying attention. I'm not looking at what's surrounding me. Aquí dice, con cuidado, mira con cuidado cómo andas, cómo caminas, Look carefully then how you walk, cómo te comportas, how you behave, cómo respondes, how you respond, cómo sirves. how you serve. Amen. Se vive con propósito, dignamente y con precisión, no como los no sabios, los necios y los tontos o los niños, sino como los sabios, personas sensatas e inteligentes o maduros. Live purposefully and worthily and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people. Aprovechando al máximo el tiempo, comprando cada oportunidad porque los días son malos. Making the very most of time, buying up each opportunity because the days are evil. Por tanto, no sean vagos o confusos, Therefore, do not be vague and thoughtless, desconsiderado, ni tonto o estúpido, and foolish, but understanding, sino entendidos y comprendiendo firmemente cuál sea la voluntad del Señor. but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. Entendidos y comprendiendo firmemente Understanding and firmly grasping cuál sea la voluntad del Señor. what the will of the Lord is. Es lo que la palabra me dice, What the word is es lo que telling la me. palabra me instruye, What is the word instructing me? es lo que la palabra espera de mí, What is the word expecting es from lo me? que la palabra demanda de mí. What does the word demand from me? La palabra demanda de mí algo. The word demands something from me. Por eso yo puedo tener esa, ¿cuál puede ser la palabra? Ese denuedo
de decir yo demando esto en el nombre de Jesús. That's how I can have that boldness and demand that I have it in the name of Jesus. Pero también Dios demanda de nosotros una actitud regia, una humildad, una actitud madura. But that's how God also demands from us a firm character. Si me atrevo a demandar, If I dare to demand, entonces tengo yo que esperar que Dios demande de mí mi madurez y mi comportamiento. then I also have to expect that God is going to demand from me my maturity. Exacto, it's a two-way thing, es algo recíproco. Reciprocal. Hay una reciprocidad. There's a reciprocity. Amén. Amen. Dice, y no os embraguéis con vino porque eso es libertinaje. And do not get drunk with wine, for that is debauchery. Pero ser siempre llenos y estimulados con el Espíritu Santo. Ever be filled and stimulated with the Holy Spirit. Que no te estimule un enojo, Don't let an anger stimulate que you. no te estimule una mirada equivocada o errónea, Don't let a erroneous look stimulate you. que no te estimule la falta de alimento, Don't let the lack of food or stimulate you. mantenerte en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. But maintain yourself in the Spirit and stop the desires of the flesh. Hablad unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ofreciendo alabanzas con voces e instrumentos y haciendo melodía con todo vuestro corazón al Señor. Speak out to one another in psalms and hymns and spiritual songs, offering praise with voices and instruments and making melody with all your heart to the Lord. En todo tiempo y por todo dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. At all times and for everything, giving thanks in the name of the Lord Jesus Christ to God the Father. Por último vamos a leer la Pasión. And lastly, we're going to read the Passion. 5:14. 5:14. Dice, por eso dice la Escritura, levántate durmiente, levántate de tu ataúd y el ungido te iluminará con su luz. This is why the scripture says, arise, you sleeper, rise up from your coffin, and the anointed one will shine his light into you. Un niño juega en un ataúd. A child plays in a coffin. Aleluya. Hallelujah, santo. El 15 dice, así que tened mucho cuidado en cómo vives, And 15 says, so be very careful how you live, no siendo como los que no tienen entendimiento, not being like those who with no understanding, sino vive honradamente con verdadera sabiduría, but live honorably with true wisdom, porque estamos viviendo en tiempos malos. for we are living in evil times. El tiempo malo requiere que ejerzas y vivas la sabiduría. Evil times requires for you to live and exercise the wisdom. ¿Qué es la sabiduría? What is wisdom? La palabra de Dios. The word of God. ¿Qué es la palabra de Dios? What is the word of God? Dios en tu vida. The will of God in your life. Amen. Aprovecha al máximo cada día mientras dedicas tu vida a sus propósitos de Dios. Take advantage every day Mientras dedicas tu vida. while you dedicate your life to the purposes of God. 17 dice, y no vivan tontamente porque entonces tendrán discernimiento para entender completamente la voluntad de Dios. And do not live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. No vivas como un niño, Don't live like a kid. vive como un adulto, Live like an adult, como uno maduro. like a mature Un one, adulto. not an adult. Porque hay adultos inmaduros, muchos. Because there's a lot of adults that are immature. Bueno que rectifiqué, Uh, como un maduro. as a mature person. Dice, porque entonces Because then tendrás discernimiento para entender completamente la voluntad de Dios. you will have discernment to fully understand God's El will. maduro puede comprender la voluntad de Dios. The mature one can understand the will of God. El niño, The child, como no lo comprende, like he doesn't vive understand, como quiere. he does it like he wants to. El 18 dice, y no os embraguéis con vino, que es rebelión.
And don't get drunk with wine, which is rebellion. Al contrario, sed llenos continuamente con el Espíritu Santo. Instead, be filled continually with the Holy Spirit. 19 dice, y vuestros corazones rebosarán con un cántico de gozo al Señor. And your hearts will overflow with a joyful song to the Lord. Cuando vivimos en esa llenura del Espíritu, When we live in that fullness of the Spirit, hay un gozo constante. there's a continuous El joy. maduro vive en ese gozo constante. The mature one lives in that Que constant no joy. importa lo que está sucediendo a tu alrededor, It doesn't matter what's happening around you. vienes en esa firmeza del gozo. You are in that firmness of the joy. Dice, sigan hablándose unos a otros con palabras de la Escritura, Keep speaking to each other with words of Scripture, cantando los salmos con alabanzas y cánticos espontáneos dados por el Espíritu. singing the psalms and praises and spontaneous songs given by the Spirit. El 20 dice, siempre den gracias a Dios Padre por cada persona que trae a su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Always give thanks to the Father God for every person He brings into your life in the name of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Que tenemos que vivir, habitar en esa continuidad, en esa llenura. So we need to live and habitate in that fullness. Amén. Amen. Hay veces en donde queremos fluir en ese gozo, queremos fluir en la risa There's sometimes where we want to flow in that joy and that laughter, y no puedes. and you can't. ¿Por qué? Why? Porque no estás lleno. Because you're not full. Right. Come on. El estar llenos Being full, es fácil el vivir nuestra vida diaria. it's easy to live this life on a daily basis. Si se llega a presentar alguna oposición, If there's an opposition, para ti no es una oposición. for you it's not an Es una opposition. oportunidad It's an opportunity de ejercer to grow, el reino y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. exercise the kingdom and the victory of our Lord Jesus Christ. Comprando el tiempo, comprando toda circunstancia. Buying the time, buying all the circumstances. El que toda circunstancia que se presenta, que tal vez que sea problemática, Having all the circumstances that might be problematic. cuando estás lleno, When you're full, estás viendo la solución para ello. you're looking at the solution for it. No estás viendo el problema, You're not looking at the problem. no estás viendo la solución. You're looking at the ¿Por qué? solution. Porque estás lleno. Why? Because you're full. El que sabe todo, el creador del universo, de todo lo visible, todo lo invisible, The one who knows it all, the creator of the universe está that, dentro de ti. that sees the invisible and the visible is Aquel in que you. trae soluciones The a one that, todo the one that brings solutions to está dentro de everything ti. is in you. Amen. Y es una oportunidad de ejercer And it's an opportunity to exercise el poder y la llenura del Espíritu the Santo. power and the fullness of the Holy Spirit. Amen. ¿Tiene Hallelujah. un dolor? There's a pain. Ja, 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 ja. Ha ha. ¿Ves el cuerpo sano? You see the body healed. No te estás enfocando en el dolor, You're not focusing on the pain, sino estás viendo la sanidad. but you're looking at the healing. Dice, exacto, el niño se enfoca en el dolor. The child focuses on the pain. Dice, Jesús dice, cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, When Christ was about to go to the cross of Calvary, poniendo el gozo por He delante. was putting the joy in front ¿Qué of fue him. lo que puso por delante? What did He put in front of him? La verdad de la palabra, The truth of the Word, la sabiduría de Dios, the wisdom of God, el que ya era para él victoria. that it was already a victory for him. Pero es lo que nosotros hemos visto que Jesús veía. But what is it that we have seen that Christ was seeing? Estaba viendo el dolor en la cruz del Calvario. Was seeing the pain on the cross of Él Calvary. no estaba viendo el dolor. He was not looking at the pain. Él estaba viendo lo que estaba después He was looking at what del was sacrificio after en la cruz del the Calvario. sacrifice on the cross of Él estaba Calvary. viendo la Amen. victoria. He was looking at the victory. Amen. Pero ¿qué Hallelujah. tenía por delante? El What was gozo, in la front of him? palabra, The joy, the word. Amen. la seguridad del Espíritu, la seguridad de la palabra de quién es Él. The assurance of the word, the assurance of the spirit of who he is. Hallelujah. True.
Glory be to Y God. así es como nosotros tenemos que ver toda circunstancia que se nos presenta. And that's how we should see every circumstance that's El presented. gozo por The delante. joy in front of El ver us. la solución y no el problema. And looking at the solution and not the El niño problem. se enfoca en el problema The child focuses on the problem. y se enfoca cómo resolver la problemática. They focus on how to respond to the problem. El maduro ya tiene la The victoria. mature already has a victory. Come on. Ya se está gozando acá porque Already tiene la rejoicing victoria. because he has a victory. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.